Hola clase, here's the listening activity for today. If you did not get to this activity in your section, you can listen to the phrases now and participate on your own at home or wherever you are. If you did get through the activity in your section, then you're welcome to use this video for some extra listening practice. Vamos a escuchar 6 frases y vamos a decidir 2 cosas mientras escuchamos. Vamos a decidir quién es el sujeto, por ejemplo, yo, tú, nosotros, etc. Y si la frase es lógica o ilógica. Por ejemplo, si tú escuchas, salgo para la clase a las 10 de la noche. Vas a escribir en tu papel en casa, yo, porque el sujeto de salgo es yo, e ilógico o ilógica, porque no vamos a la clase a las 10 de la noche. Entonces es ilógico o ilógica. Yo leo 6 frases y tú escribes en tu papel quién es el sujeto y lógico o ilógico. La número 1. ¿Traes un cuaderno y un lápiz a la universidad? ¿Traes un cuaderno y un lápiz a la universidad? ¿Traes un cuaderno y un lápiz a la universidad? ¿Quién es el sujeto? ¿Lógico o ilógico? Número 2. Prefiero estudiar en la Universidad de Ohio. Prefiero estudiar en la Universidad de Ohio. Prefiero estudiar en la Universidad de Ohio. Número 3. Cuando salen con sus amigos, oyen música en las fiestas. Cuando salen con sus amigos, oyen música en las fiestas. Cuando salen con sus amigos, oyen música en las fiestas. La número 4. Trae su libro de biología para la clase de español. Trae su libro de biología para la clase de español. Trae su libro de biología para la clase de español. La número 5. Queremos sacar una buena nota en español. Queremos sacar una buena nota en español. Queremos sacar una buena nota en español. Y la número 6. Oigo la radio en la clase. Oigo la radio en la clase. Oigo la radio en la clase. Ahora vamos a ver las respuestas. La número 1 fue: ¿traes un cuaderno y un lápiz a la universidad? El sujeto de traes es tú y la frase es lógica. La número 2. Prefiero estudiar en la Universidad de Ohio. El sujeto de prefiero es yo, pero la frase no es lógica. ¿Por qué? Porque nosotros no preferimos estudiar en Ohio State. Nosotros preferimos estudiar en Penn State. La número 3. Cuando salen con sus amigos, oyen música en las fiestas. El sujeto de salen es ellos, ellas, o ustedes. We don't have the context to know which of those 3 it is, but it's the third person plural form, salen. Y es lógico escuchar o oír música en las fiestas. La número 4. Trae su libro de biología para la clase de español.
El sujeto de trae es él, ella o usted, pero no es lógico traer el libro de biología para la clase de español. Para la clase de español, los estudiantes traen el libro de español. La número 5. Queremos sacar una buena nota en español. Queremos, el sujeto es nosotros y la frase es lógica porque todos queremos sacar una buena nota en español. Y la número 6. Oigo la radio en la clase. El sujeto de oigo es yo. La frase no es lógica. No es lógica si escuchas la radio durante la clase en tu iPod, pero si escuchamos la radio durante la clase como parte de la clase, entonces la frase es lógica. Entonces, I put ilógico. We don't normally listen to music on our own in class. So, yo es el sujeto de oigo, pero la frase es ilógica. If you have questions, you can feel free to send me a Canvas message about them, and I hope that it was helpful for you to have this extra practice.